¿Cuál es el concepto de gratitud que tenemos? Ocurre que nosotros vamos a la tienda y nos dan algo, y en gratitud de lo que ellos nos dan, sea leche, arroz, azúcar, nosotros en gratitud damos algo que es el pago. Cuando esa gratitud sobrepasa un poquito más, ya se llama ganancia, entonces empieza negocio. Pero entiende más o menos el concepto. Quizás más reforzado gratitud sería como cuando usted, a pesar que ha pagado ya la cuenta en el restaurante, dice: voy a dejar una pequeña propina en gratitud a la persona que me sirvió. Pero gratitud es cultivar ese corazón de gracias a Dios. Al llegar al capítulo 13 de Hebreos, nosotros hemos tenido ya todo el argumento, ¿sí? El argumento teológico, bíblico, por qué ahora debemos vivir de esta forma. Entonces el capítulo 13 realmente responde a la pregunta que es el tema de esta mañana: ¿cómo debemos vivir? Y hemos separado en dos partes, este domingo y el próximo, y luego vamos a tener también una serie de conferencias que se llama Cosmovisión, y ya están los hermanos preparándose, y yo también para una serie de 6 sermones antes de los sermones de Navidad, y es responder algunas cosas, algunos temas bíblicos, que desde la perspectiva bíblica, para que usted sepa lo que va a pasar. Entonces, cuando leemos, yo voy a empezar en el capítulo 12, en el verso 28, ¿sí? Entonces vamos a poner ahí Hebreos 12, 28 para empezar. Me encanta porque el autor a los Hebreos asume que está escribiendo a personas que han conocido a Jesucristo y ahora están tratando de vivir. Dice: así que nosotros, ¿quién es este nosotros? Los creyentes, nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos confesado a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida, que hemos nacido de nuevo, que hemos entendido el Evangelio. Así que nosotros, ¿y qué pasa con este nosotros? Que estamos recibiendo un reino inconmovible. Este reino que recibimos tiene un solo rey, y ese rey es Jesús. Es el reino de Dios. Es un reino inconmovible. No es un reino que depende de mí, es un reino que depende del rey, ¿sí? Y de ahí dice: seamos nosotros, al recibir ese reino, nosotros seamos ¿qué? Agradecidos. Seamos agradecidos. Esa es la actitud en el reino. Cuando conocemos a Jesús, ahora debemos ser agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Dios le agrada, como a Él le agrada, con temor reverente. Aquí voy a parar antes de entrar al sermón, porque está hablando acerca del reino. En este gráfico nosotros podemos ver el reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia. La iglesia, he dicho, nosotros, así que nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido a Jesús, somos parte de la iglesia y por lo tanto somos parte del reino. Pero el reino es mucho más amplio. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿sí? Es decir, el reino de Dios se extiende más allá del dominio de la iglesia, incluso con las personas que no conocen de Dios. Dios está en control en todo eso. Ese reino, la iglesia, y no estoy hablando de semilla de mostaza. Toda persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, ¿sí?, que ha nacido de nuevo, se arrepintió de sus pecados, es parte de esa iglesia. La iglesia es el instrumento, es la organización, es la única organización que Jesús fundó para ser el agente de proclamar y mostrar el reino. Es un reino que no depende incluso de la iglesia, porque muchas veces la iglesia no ha hecho bien su rol en el reino, ¿sí? Pero esa iglesia es parte y el propósito es mostrar ese reino. Entonces, cuando entendemos el rol de la iglesia, nosotros podemos empezar a entender cómo debo vivir en el reino y por lo tanto implícitamente dentro de la iglesia. Cómo debo actuar, no solamente externamente en el reino, sino en la iglesia, porque soy un embajador del reino y hay un solo rey, es Jesús. Y cuando llegamos al capítulo 13, vamos a leer aquí.
sigan amándose unos a otros fraternalmente. Y yo he puesto aquí, el autor a los Hebreos empieza a dispararnos algunos eslabones, algunas ideas, como que hay una cadena pero no sabemos cuál es el que engancha, qué es lo que engancha esa cadena, ¿sí? Y esos eslabones son, uno dice, empieza como, hagan esto, ta, 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 ta. Y vamos a ver algunos de esos eslabones esta mañana. Y la primera eslabón es, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Es decir, dentro de esta iglesia, dentro de estos embajadores del reino, debemos amarnos unos a otros fraternalmente. Es decir, debemos nosotros amar a aquel hermano que es difícil de amar. A veces solamente queremos amar a aquel que es fácil de amar. Y déjame decirte y desilusionarte, todos algún momento somos fáciles de amar y todos algún momento somos difíciles de amar, ¿sí? Así que no te pongas solo en el lado, yo soy fácil de amar. No, déjame desilusionarte. Todos tenemos momentos buenos que somos fáciles de amar y momentos difíciles donde, ¿no es cierto? Nos levantamos con el pie izquierdo, difíciles de amar. Y pero aquí dice, nosotros debemos seguir amándonos fraternalmente. La palabra fraternalmente aquí en el original es la palabra Filadelfia, ¿sí? Es el amor fraternal, ¿sí? Es un amor que trasciende, que siempre está ahí. Incluso en los Estados Unidos hay una ciudad nombrada Filadelfia, ¿sí? Y la historia es de un hombre que vino de Inglaterra, un cuáquero le llaman en inglés, y ahora les explico qué es un cuáquero, porque decir, no es un cuacuá, no es un cuáquero, ¿sí? Y este hombre se llamaba William Penn. Entonces ahí tiene Pensilvania, es el estado, y la capital es Filadelfia. Y él dijo, un cuáquero es, en español han traducido, es una denominación. Uno de los principales de los cuáqueros se llama George Fox, ¿sí? El Pablo Gabriel mío visitó este año la Universidad de George Fox, es una iglesia grande. Entonces, pero ellos creían que cuando oraban tenía que temblar. Por eso en inglés quack es earthquake, ya ahora entienden, en inglés es temblor, es earthquake, ¿no es cierto? Entonces, cuáquero es que temblaba cuando oraban. Y este hombre le pidió al rey de Inglaterra de que cuando llegue acá a los Estados Unidos formara una comunidad donde él pudiera fomentar, ¿sí?, el amor cristiano. Llamó el santo mandamiento, algo así, y por 60, 70 años esa comunidad vivió en armonía y la ciudad ahora se llama Filadelfia, donde Rocky Balboa en la película se ha visto ahí que llega. Ese es Filadelfia. Pero el origen, sigan amándose unos a otros, ¿qué? Fraternalmente. Sigan tratándose de amar, aunque somos difíciles de amar, tenemos que amarnos. No solo amarnos en las cosas que me convienen, sino amarnos siempre, a pesar que muchos somos difíciles de amar. Y espero que tú puedas entender que el propósito es no ser difícil de amar, sino tratar de nosotros poder ser fáciles de amar. El segundo versículo que nosotros aquí es Hebreos 13:2, dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, ¿sí?, gracias a ella, ¿sí?, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La palabra hospitalidad en este concepto es, recuerda cuando Abraham estaba ahí y llegó un antropomorfismo de que Dios se apareció a él y comió y lo hospedó y le dio de comer, y Sara no creía que iba a quedar embarazada. Cuando Sansón iba a nacer, Dios visitó, mandó un ángel y Manoa, el padre de Sansón, dice, quiero que te quedes para comer. Le dice, no me hagas comida, haz un sacrificio, ¿no es verdad? Y cuando Manoa hace el sacrificio con su esposa, este personaje, este ángel, dice, el ángel del Señor se fue, ¿no es cierto?, durante el fuego y el humo. Y el Manoa le dice a su esposa, hey, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y la mujer le dice, si es que ya Dios nos quería matar, ya nos hubiera matado, ¿no es verdad? Dice, vamos a seguir viviendo. Y nace Sansón ahí. Entonces,
Hospitalidad. En el tiempo antiguo no habían hoteles, ¿sí? Ya en el tiempo de Jesús dice que ya había una posada, ¿no es verdad? Pero no habían hoteles como hoy, ¿sí? Nosotros vamos a cada esquina, en cada ciudad hay hoteles, incluso allá en los Guayacanes ya hay hosterías y cosas así donde podemos quedarnos. Entonces la idea era, personas hospedaban a otras personas para poder mostrarles el evangelio. Ese era el propósito de la iglesia. Y aquí cuando da este mandamiento, esta enseñanza, dice: no se olviden de practicar la hospitalidad. El principio sigue siendo el mismo. El principio sigue siendo el mismo. Debemos nosotros practicar hospitalidad con el propósito de predicar el evangelio. Básicamente, eso es oikos, que usted lo puede ver abajo, ¿no es verdad? Practicar hospitalidad para predicar el evangelio. Entonces la idea es que usted puede, cuando pone gasolina, se hace amigo del que pone gasolina, pero la idea es cultivar una relación, ¿sí? Y en esa relación empieza a tratar de comunicar el evangelio, ¿sí? No sé qué es lo que pasa, porque hace feedback, ¿sí? Empieza a comunicar el evangelio. Yo voy donde un peluquero y por 5 años él no sabía que yo era pastor, ¿sí? Hasta que un día estaba cortándome el cabello y llegó un hermano, una hermana era: pastor, se está cortando el cabello. Y el hombre se asustó: usted es pastor. Y dije: no tengo cara, pero sí soy pastor, ¿sí? Porque antes de eso el hombre hablaba puras malas palabras. Yo no le respondía con malas palabras, pero él comentaba de todo, y de ahí cambió él. Pero de ahí para acá, cada vez que me corto el cabello, él siempre tiene una pregunta de las cosas de Dios. Oiga, ¿ustedes por qué hacen esto? Oiga, ¿ustedes por qué hacen esto? ¿No es verdad? Y entonces empieza a tener una relación. De ahora con la pandemia, al regresar, empecé a ir a otro peluquero, pero dije: este peluquero ya ha sido cristiano, sigo con mi peluquero anterior, ¿sí? Porque tiene que tener una intención. Tiene que tener una intención. Por eso es que tienes que vivir en el reino, ¿no es verdad? Por ejemplo, hoy tarde tú puedes practicar hospitalidad, invitas a algunos creyentes o no creyentes. El propósito es mostrar el evangelio para ver el fútbol. No vas a sentarlos ahí: vamos a orar porque Ecuador gane. No ores. Porque aquí hermana Ivonne es de Venezuela, a lo mejor ella ora. Es por eso dije: voy a explicar, ¿sí? No tanto no, chavos. ¿Sí? Entonces, pero quiero que entiendan, no debemos orar porque ganen. Debemos orar para mostrar el evangelio del reino. Para mostrar el evangelio del reino. Hay mucha distorsión de eso en la iglesia en Latinoamérica. Ustedes recuerdan cuando Paul Vélez, ojalá me esté escuchando, decir que escuche el sermón que lo estoy mencionando, me invitó a orar aquí por la Liga de Loja. Y entonces yo le dije: pero no voy a orar para que ganen, voy a orar para que ellos puedan conocer a Jesús y mostrar el evangelio. Ahí dijo: qué bueno, pastor, porque invité a alguien que lo que primero les decía, que si pierden es porque está alguien en pecado. Quizás tú has pasado por eso, ¿no es cierto? No. Hay un señor Manning que es el quarterback de los Broncos, y él le preguntaron una vez, dijo: hey, ¿tú oras para ganar? Y le dice: no oro para ganar, oro para mostrar el reino, jugar honestamente. Dice: hay partidos que son los peores de mi vida, ¿sí? Como deportista, pero hay partidos que digo no voy a ganar y acabo ganando. Estoy comunicando que es hospitalidad, ¿sí? No te aferres tanto. Es por eso que no me gusta cuando algunos cristianos, está bien que tengamos nuestro equipo de fútbol y lo apoyemos, hágale barra y todo, bla, 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 está muy bien eso, pero no insultes a otro equipo, ¿sí? No tienes que hacer eso. No tienes que minimizar a otro equipo, insultar. En las redes sociales yo he bloqueado un montón de cristianos que solo se la pasan pensando en insultar. Practiquemos la hospitalidad. Invita a alguien, comenta a alguien, invítalo a un cafecito, habla de las cosas, pregúntale cómo te va en la vida. Practiquen hospitalidad, practiquemos hospitalidad, comuniquemos con la gente. Y de aquí viene una buena, ¿no es verdad? Dice: acuérdense, versículo 3, Hebreos 13:3, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. ¡Wow! Y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y quiero aclarar aquí, como cristianos debemos reforzar castigo sobre crimen.
porque eso muestra la justicia y la santidad de Dios. En el contexto que está hablando Hebreos, estaba hablando primordialmente de personas que por la causa de Jesucristo estaban siendo perseguidos o estaban siendo prisioneros. Y le está diciendo, escuchen Hebreos ustedes, quizás hay algunos como ustedes, o quizás ustedes deben empatizar en tal forma con aquellos que han llegado a la prisión e incluso están entregando su vida por la causa del Evangelio. Cuando nosotros predicamos Hebreos capítulo 11, ¿sí? Ahí el versículo que dice, el mundo no era digno de la muerte de ellos, ¿sí? Porque persecución era algo legible, era algo objetivo que estaba pasando. Muerte de los cristianos. Hoy en día dicen que mueren más cristianos por la causa del Evangelio que hace 2000 años. ¿Cómo nosotros podemos empatizar con la iglesia sufriente? ¿Cómo podemos empatizar con aquellos que quizás por la causa de Cristo están en prisión? ¿Cómo podemos empatizar y orar por ellos? Ahora te das cuenta cuán absurdo es cuando tú solamente oras para cambiar de almohada. Cristianismo es mucho más allá, el reino es mucho más amplio. Dice, acuérdense de estos que están, gracias a ustedes porque pudieron traer algo para los jóvenes del correccional, de pastas y eso. Y ahora estamos tratando de colectar ropa usada, tráigala limpia, no la traiga sucia, ¿sí? Planchada y doblada, ¿sí? Dice, esta ropa ya, pero tampoco traiga algo que ya no sirve de nada. Límpiela, arréglela, tráigala y todas esas cosas. Hay personas ahí, no importa el tamaño y todo eso, que las pueden usar, ¿sí? Acuérdense de aquellos que están ahí. Pero luego de eso, el autor a los Hebreos en el versículo 4, en este eslabón, entra un eslabón bastante interesante. Verso 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y por lo menos la primera línea hay tres cosas ahí. Tengan todos en alta estima el matrimonio. Reina Valera dice, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahí hay dos elementos, ¿no es verdad? Es decir, la primera parte es honrar el matrimonio. Si tú has nacido de nuevo, si tú conoces de Jesús, debes honrar el matrimonio. Honrar a tu cónyuge 100%, porque como tú lo honras no depende de cómo el cónyuge se porte. Tú lo honras porque depende de ti, de lo que tú eres. ¿Se estoy comunicando o no? El mundo dice esto, escucha bien. Depende cómo el cónyuge se porte, tú te portas. Esa es la filosofía del mundo. La filosofía de Dios es, no, tú honras a tu cónyuge porque tu carácter cristiano, que has nacido de nuevo, tú tienes que honrarlo. Es difícil, porque hay muchas veces que el cónyuge no está en una posición de ser honrado. Ahora, quiero decirte esto. Todos alguna vez somos amables para amar. Primer punto, ¿no es verdad? Pero a veces somos difíciles de amar. Todos. Y el diablo viene y te hace barra y dice, solamente tú eres el bueno para amar. ¿Has escuchado lo que te dice? Te lo susurra. Y tú te lo crees. ¿Has pasado eso? Otra vez tú vas a pedir perdón. No. Honroso. Ten en alta estima el matrimonio. Ya me han cambiado ahí a la Reina Valera, ¿no es verdad? ¿Sí? Ten en alta estima. Honra a tu cónyuge. Déjale a Dios las consecuencias. Charles Stanley nos dice en uno de sus sermones, obedece a Dios, déjale a Dios las consecuencias. Tú haz tu parte. Deja que Dios haga la de él. ¿Sí? Es que usted, pastor, no lo conoce. No, yo no, pero Dios sí. Amén. Amén. Dios sí. Y después dice, y el hecho sin mancilla, ¿sí? Y la fidelidad conyugal. Ahora quiero que entiendas eso. Muchos de nosotros empezamos a ser infieles
de muchas formas. Nos interesa más televisión, nos interesa más redes sociales, nos interesa más esas cosas que el cónyuge. Por supuesto. Y voy a decir esto, si alguna persona ha pasado por esa mancilla del matrimonio, sabe que no es nada agradable. El sabor del placer que pensó que tenía no tiene nada de agradable después. El dolor es horrible, el daño es horrible, la tristeza es horrible. Quiero que pienses en eso. Lo que Dios aquí quiere usar para bendición, el diablo lo quiere usar para maldición. Esa es la idea. Todo lo que Dios quiere bendecirte dentro de la unión íntima entre un hombre y una mujer, el diablo quiere usarlo ¿para qué? Para maldición. Y luego dice, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y en esas inmoralidades sexuales yo tengo aquí una lista. Y la lista simplemente dice, ¿sí?, pornografía, adulterio, fornicación. Y hay una que he puesto aquí, negación a mi cónyuge en esa área. Porque Dios juzgará todas esas áreas. Honra a tu cónyuge, a pesar que muchas veces es difícil honrarlos. Pero tu trabajo no es decir, depende cómo se porta. Ese no es tu trabajo. Si eres cristiano, tu trabajo es honrar. La única razón es si hay abuso. Si hay abuso, si tu integridad está siendo puesta en peligro. Versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Ahí voy a parar en este versículo. Manténganse libres del amor. No dice del dinero, del amor al dinero. ¿Sí? Cuando tú empiezas a amar más que otra cosa tus cosas materiales, cuando tú te empiezas a aferrar y obsesionar más por tus cosas materiales, ya el dinero te tiene a ti. El Señor tuyo no es Dios o Jesucristo, es el dinero. Cuando eso empieza a afectarte, cuando avaricia empieza a ser parte de tu elemento motivo, de tu motriz adentro, empiezas a amar más el dinero. Cuando todo lo empiezas a ver solamente con números, ¿sí?, y ya no te importa la persona que está al lado, solo me importa cuánto produces, cuánto haces. Y ese amor al dinero empieza a tergiversarse y tu corazón se va yendo. Recuerde cuando Pablo escribe a Timoteo, también dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nos empezamos a enfocar tanto y tanto porque el dinero nunca satisface. Cuando nosotros empezamos de jóvenes a trabajar, empezamos ganando lo mínimo, ¿no es verdad? Y después ya nos fuimos subiendo y subiendo y ya ganamos un título y después otro título y nos suben el sueldo un poquito, un poquito, un poquito, y gracias a Dios, no estoy en contra de eso, pero nunca es suficiente, ¿no? Porque siempre queremos ¿qué? Un poquito más. Ese dice que era la premisa de Rockefeller, el millonario en Estados Unidos. Tenía 90 años y todavía se levantaba para ir a la oficina y alguien le dice, señor Rockefeller, usted no necesita trabajar por los próximos 20, 50 años. Y él dice, no, un poquito más. Hay muchos de nosotros que somos esclavizados del dinero. Y aquí dice, conténtense. El contentamiento no tiene que ver nada con falta de motivación para superarse. No confunda eso. Si aquí hay jóvenes, estudien jóvenes. Estudien. ¿Sí? Estudien. Trate de superarse. Pero no piense que un mejor salario o una mejor posición económica le trae la satisfacción. La satisfacción viene verticalmente, no viene horizontalmente.
Esa relación vertical me capacita. Cuando es honroso el matrimonio, si tú estás satisfecho verticalmente, tú puedes honrar a tu cónyuge a pesar que es difícil de honrar. Esa relación vertical es lo que determina. Manténganse libres del amor y conténtense con lo que tienen. Si Dios te da limones, haz que limonadas, que quiero Coca-Cola, Dios. Si Dios te da. Y luego viene esta frase. Esta es como la cápsula del libro a los Hebreos para mí. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré. ¿Y qué más? Jamás te abandonaré. ¿Y por qué Dios al llegar a esta frase? Esta frase es una frase que Moisés ocupa para dársela a Josué. Josué está a punto de entrar porque Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y entonces ahora Moisés ve a Josué y le dice, tú eres el que tiene que entrar a la tierra prometida. Y yo me pongo en los zapatos de Josué y está diciendo, wow, estos zapatos de Moisés son enormes, ¿no es verdad? Este hombre cruzó el Mar Rojo. Este hombre hizo las plagas de Egipto. Este hombre llevó al pueblo por el desierto. Este hombre hizo que saliera agua de la roca. Este hombre caía maná del día. Y en el día para el sol había una nube, y en la noche para el frío habría una antorcha. Póngase en los pies de Josué. ¿Y cómo voy a entrar? ¿No es cierto? Y Dios le dice a Josué, porque yo nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y cuando tú puedes entender el libro de los Hebreos, entonces puedes decir, porque Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sumo sacerdote, Jesús es el sacerdote según la orden de Melquisedec para mí, Jesús es el nuevo pacto en mi vida, Jesús lo es todo. Y entonces, a pesar que hay personas difíciles en la iglesia de amar, a pesar de que hay personas que están sufriendo en la prisión, a pesar de que yo necesito ser hospedador con otros, a pesar que en mi relación conyugal no está funcionando bien y no sé qué hacer, cómo honrar ahí, y a pesar de que en mi corazón a veces hay avaricia, y dices, pero escucha, si tú me obedeces, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. No están muy convencidos. Amén. ¿Sí? Porque el enemigo lo que quiere es distraerte. ¿Sí? Él quiere que vivas amargado, con falta de contentamiento, que la relación vertical no es suficiente. Si tú te pones a ver estos mandamientos, ámense, sean hospitalarios, honren al cónyuge, estén contentos, todos son horizontales, ¿no es verdad? Pero escucha bien, la satisfacción total viene de la relación vertical con Dios. Cuando tú dices, Señor, ayúdame, y Él te dice, escucha bien, haz eso, yo nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Nunca va a pasar eso. Él es digno, ¿no es cierto? Y nosotros pensamos, y ahora entonces la gran pregunta es, ¿cómo voy a responder? ¿Qué debo hacer? Y el autor a los Hebreos en el siguiente versículo lo pone de esa manera. Versículo 6. Así que podemos decir con confianza, con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el ser humano? Aleluya, ¿no es verdad? Al inicio está diciendo Dios, escucha, el libro a los Hebreos, Él es todo para ti, tu Salvador, tu sumo sacerdote, tu Rey. Y ahora ves cómo debes vivir. Y te empieza a mandar esta serie de mandamientos, cómo debes vivir. Y cuando llegas aquí está diciendo, porque Dios nunca, escucha Leo, nunca te voy a dejar, nunca te abandonaré, échale ganas. Y ahora Leo se queda así y ahora tiene que responder. Y solo hay una manera de responder. Yo puedo vivir confiado en el Señor. Porque ¿quién es el que me ayuda? ¿Leo? ¿Qué dice el versículo? ¿Quién me ayuda? El Señor es quien me ayuda y no temeré. ¿Qué puede hacerme el ser humano? ¿Qué puede hacerme el elemento horizontal? Nada. Es el elemento vertical. Es que tengo miedo, Dios. Hay un elemento de miedo, pero confiando en ti.
nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y tú puedes pensar todas estas cosas, porque hemos recibido este reino inconmovible, ¿sí? Y entonces nosotros seamos agradecidos para adorarle como a Él le agrada. ¿Sí te has dado cuenta cómo a veces en adoración hemos confundido las cosas? Es que hoy no he sentido el poder. No se trata que tú sientes el poder. Por supuesto debe gustarte, ¿sí? Pero tú no eres el centro en adoración. Él es el centro, amén. Él es el centro. Y cuando de repente tú aplaudes, no aplaudas para el de acá. Tienes que aplaudir para quién. ¿Sí? Él es el centro. Como a Él le agrada. Como Él es. Y puedes venir y decir: Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Incluso muchos dicen que la frase no tengas miedo de parte de Dios es la que más se repite. Y aquí la vuelve a repetir, ¿no es verdad? Salmo 23, Hebreos capítulo 13. El Señor es quien me ayuda. No temeré. Él es quien me sustenta. No temeré. Entonces en esta mañana quiero que pienses en esos mandatos. ¿Está siendo fácil de amar o no? ¿Hay personas difíciles de amar? Tenemos que amarlas. Filadelfia. ¿Sí? Filadelfia. Empieza algo de ser hospitalario. Invita a alguien de tu oikos que está alrededor tuyo para compartir. Al final el propósito es compartir el evangelio, pero a veces quizás ellos van a tener la pregunta, ¿no es verdad? ¿Y por qué hacen eso? Empieza a acordarte de aquellos que están prisioneros por la causa del evangelio. Hay una iglesia sufriente en el mundo. Hay una iglesia sufriente. Honra tu matrimonio. Honra a tu cónyuge. No dependas de cómo se porta el cónyuge. Tu trabajo es honrarlo. No quieres el lecho con mancilla. Y cualquier inmoralidad sexual, Dios te juzgará. Dios me juzgará. Yo quiero animarte esta mañana para que tú seas contento en esa relación vertical. Porque solo cuando estás contento en esa relación vertical, Dios te dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Me encanta. En matrimonios, cuando damos consejería, decimos: nunca debes usar estas palabras, ¿no es verdad? Ni nunca, ni jamás. Pero solamente Dios las puede usar en la relación con nosotros. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Si esa es una verdad, tú puedes decir: yo puedo vivir confiado no en ti, confiado en Dios. Algunos que ya estamos de 50 para arriba, empiezas a pensar: ¿y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué puedo hacer yo? En Dios estás confiado, no en el trabajo. Haz todo lo mejor en el trabajo, pero no estás confiando en el trabajo. ¿Estás confiando en quién? En Dios. Él es el proveedor por excelencia. Él es el sustentador. Él es el guardador. Nuestra vida depende de Él. Dile a Él: Señor, gracias por tu palabra, porque tú nunca me dejarás, nunca me abandonarás. En Jesucristo, que es mi Salvador, mi Señor, mi sumo sacerdote, mi nuevo pacto en ti. Tú me sostienes, me levantas, me animas. Y Padre Santo, tú conoces en qué situación estamos cada uno de nosotros aquí esta mañana. Quizás tú tienes un problema que nadie lo sabe. Díselo al Señor en silencio. Señor, tú conoces nuestra condición. Tú sabes que somos de barro. La promesa tuya de que nunca nos abandonarás y jamás nos dejarás está ahí.
Sosténnos, Señor. Señor, ayúdanos a vivir confiados en ti, no en nosotros. Quita el temor de nuestro corazón. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Socórrenos en el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad y del dolor. Tú eres hacedor de milagros y de maravillas. Ponte de pie para cantarle.